Dios le bendiga a todos. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 4. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vamos a tocar el punto de que la iglesia es falible, que la iglesia se puede equivocar, porque simplemente es porque está compuesta por hombres y los hombres somos todos falibles y estamos sujetos, digamos, si se puede decir de alguna manera, a la falibilidad y expuestos al engaño. Por eso la verdadera iglesia de Jesucristo es sola escritura, porque es el documento, la cual se dice que la palabra de Dios escrita es infalible, no tiene falla. Por eso el Señor dijo allí en 17:17 de Juan, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es absolutamente verdad, como dice en el Salmo 119 y 160. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, llegamos al punto de que la escritura no se puede quebrantar, como dice la misma Biblia. Entonces dice, mirad que nadie os engañe. La palabra que se usa allí es planao, es engañar. Esta palabra que usa, que expone la Biblia y habla Jesús, que se traduce al griego, es planao, que significa extraviar o descarriar. O sea, Jesucristo le estaba advirtiendo allí a sus discípulos que no se dejen extraviar, que no se dejen desviar del camino. Otra acepción de la palabra significa perderse o estar equivocado. O sea que todos los seres humanos, sean iglesia o no sea iglesia, todos estamos expuestos al engaño. Porque lo dijo el mismo Señor, que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo Juan también. Por el mundo han salido muchos engañadores diciendo que Jesucristo no vino en carne. Entonces, otra acepción de la palabra engañar, que en el griego es planao, significa ser engañado, andar errante, porque es más fácil engañar que sacar a la persona del engaño. Por eso los que están en sectas es muy difícil. O sea, uno ve a la persona que está tremendamente equivocada y es su doctrina absolutamente falsa y diabólica, y sin embargo la persona lo cree y hasta está expuesto a dar la vida por esa creencia o por esa doctrina. Se puede ver en las diferentes sectas, que hasta algunos han llegado a los suicidios, porque es difícil sacar a una persona del engaño. ¿Por qué? Porque es como lo dice la misma palabra, es como un clavo que se mete y una vez que atraviesa la madera, se lo dobla desde el otro lado y cuando se lo quiere sacar, no se lo puede sacar. Lo que hemos trabajado así en el asunto de carpintería o clavando clavos, cualquier persona lo puede hacer, ha comprobado que cuando un clavo está doblado y uno lo quiere sacar, no lo puede sacar. Entonces tiene que dar vuelta a la madera, enderezar el clavo y así poder sacarlo. O sea que es un doble trabajo llevar a las personas a la verdad cuando ya han sido engañadas. Porque ese es el trabajo del diablo, engañar, meter el clavo y doblar el clavo del otro lado de la madera. De tal manera que cuando viene la verdad, por eso el católico y todas las sectas, les cuesta, digamos, salir de esas doctrinas falsas que tienen ellos. Son doctrinas absolutamente ridículas a la luz de las escrituras, pero ellos la creen. O sea, uno les habla, y parece como que no les penetra la palabra de Dios, que no les llega al corazón, porque es como querer sacar un clavo que del otro lado está doblado. Así sucede. Entonces, es una tarea ardua de parte de los, en este caso los predicadores de la palabra, que se predica hasta que ese clavo del otro lado se empieza a enderezar y se puede sacar el clavo, o sea, la falsa doctrina, y que puedan conocer la verdad del Evangelio. Entonces, el mismo Señor Jesucristo le decía que nadie os engañe, porque cuando llega el engaño, el diablo se encarga de doblar el clavo del otro lado. Entonces, el diablo se ha encargado de propagar la doctrina católica romana, por ejemplo, lo que estamos tratando en este tiempo,
Entonces él se ha encargado de doblar los clavos del otro lado, de tal manera que el católico le cuesta mucho, a unos mucho, a otros poco, pero eh, son personas necias, digamos, en el sentido sin ánimo de ofender, es como un clavo doblado, no quieren entrar en razón. Es algo sumamente sencillo, la verdad, pero ellos no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque es más fácil engañar que sacar a la persona del engaño. Por eso Jesucristo advertía que nadie se engañe, porque cuando se le mete un engaño a una persona es como un clavo que se le mete y después cuando llega la verdad cuesta salir del engaño. Entonces la palabra esplanao, que significa ser engañado o andar errante, o sea, toda esta gente, ¿no?, que comenta, o los apologistas católicos o apologistas católicos de cualquier secta, Testigos de Jehová, Mormón, hacen andar a la gente errante, los hacen creer que están por el buen camino, pero en realidad andan errantes. Otra acepción es andar vagando. O sea, la persona engañada es una persona que vaga sin rumbo, sin propósito, sin esperanza y sin Dios, porque a uno si le pregunta al católico si es salvo, le va a decir que no es salvo. Los exponentes, por ejemplo en YouTube, como a estos señores se les pregunta si son salvos y dicen que están en un proceso de salvación. Eso es mentira, porque es como la zanahoria delante del burro. Se le pone la zanahoria delante y el burro camina creyendo que algún día va a encontrar a comerse la zanahoria, pero la zanahoria no se la come nunca. Se va a morir y el burro nunca va a comer la zanahoria. Porque nunca va a llegar. Y eso es lo que ellos creen, que están en un proceso de santificación y que un día van a ser como otro Dios, como un Dios, y van a poder estar en la presencia de Dios. Ese es el engaño. Entonces, en Mateo 24:4 dice que otra acepción es ser llevado errante o secuestrado. La persona engañada es una persona secuestrada, es una persona que está como encarcelada en doctrinas falsas. Entonces por eso Señor Jesucristo, es lo que estamos tocando el punto de este video, de que la iglesia es falible, o sea, se puede equivocar. Podemos ser engañados aún dentro de la iglesia, en el sentido de que hay muchos lobos rapaces que se colocan en lugares prominentes diciendo que ellos son líderes, son enviados de Dios, son apóstoles de Dios, pero no son otra cosa que ministros de Satanás, como dice en 11:13 de allí de 2 de Corintios. Entonces, otra acepción es deambular y andar sin propósito, como habíamos dicho. Es lo del burro y la zanahoria, sin ánimo de ofender a nadie, solamente es una figura, una ilustración de que es algo que nunca vamos a alcanzar, que dijimos el caso de los católicos, que ellos les prometen que hay un proceso de santificación, como lo dice este señor siempre, youtuber Alarcón, dice que él está en un proceso de santificación. Nosotros no vemos ningún proceso de santificación, porque él dice que va avanzando, que cada día es más santo, y lo vemos cada día peor, ¿no? Cada día más maleducado, cada día más irreverente a la palabra, se burla de la palabra, se burla de los predicadores de la palabra, se burla de todo el cristianismo, y él dice que está en un proceso de santificación. Si estaría un proceso de santificación sería mejor que ayer, mejor que el año pasado, pero es peor. Uno se lo ve cuando estaba en otro, cuando él se decía ser cristiano, era una persona que respetaba, una persona bien hablada, pero ahora es un verdadero desastre. Y él dice que está avanzando en la santificación, no tengo que ser la mentira y el desastre que es. Está peor que antes, o sea, no está en un proceso de santificación. Él dice que va al catolicismo y que en el catolicismo está creciendo en santidad, y es todo lo contrario. Cada vez está más payasesco, cada vez está más burlón, cada vez está peor, hasta se ríe de la palabra de Dios. Ya hemos hecho un video con respecto a que se burla de la sola escritura, diciendo que la sola escritura es falsa, etc. Todo eso es fruto de una santificación, por supuesto que no. Si él estaría en un proceso y un crecimiento de santificación, entendería el Evangelio. Entonces, deambular o andar sin propósito, desviarse de la verdad, es todo lo que el Señor le decía. No dejen que nadie los desvíe de la verdad. ¿Por qué? Porque el grupo que se dice la iglesia puede ser, porque todo lo externo es simbólico, se puede decir, es simbólico, es algo que representa algo, pero
puede haber un disfraz, porque lo externo lo que vale es lo interno, digamos. Lo externo es simbólico, se puede decir, como dicen los católicos, nosotros somos la iglesia verdadera. Es algo externo que nadie puede comprobar. Nosotros sí lo podemos comprobar por medio de la palabra de Dios. Todo se puede comprobar por medio de la palabra de Dios. Pero lo que queremos decir es que todo lo externo, cualquiera puede decir yo soy cristiano, cualquiera puede decir yo soy un ministro de Cristo, yo soy esto, yo soy aquello, pero es algo que está en lo externo. No. Por eso el Señor, que nadie os engañe, ¿sí? Porque vendrán falsos profetas vestidos como ovejas, pero en su interior son lobos rapaces. Eso es lo que se quiere decir, que nadie los engañe, aunque vengan vestidos de ovejas. Hay que probarlos por medio de las Escrituras. Por eso el católico le huye a la Escritura, porque cuando se expone a sus líderes por medio de la Escritura se dan cuenta que son todos falsos. No quieren dejar la idolatría. El católico que no quiere dejar la idolatría está perdido, por supuesto. El punto es querer conocer la verdad. Ese es el punto. Y la verdad está en las Escrituras, no está en ningún grupo humano, digamos. Porque la iglesia es el grupo de los salvados, pero no dejan de ser humanos y se pueden equivocar. Entonces siempre hay que ir a las Escrituras. Siempre, porque esa es la balanza. Hablamos del almacenero o el panadero que no tiene balanza, que tiene 3 panes y le dice a todo el mundo que esos 3 panes son 1 kilo y le preguntan cómo sabe que esos 3 panes son 1 kilo, y dice porque yo lo digo. No hay balanza. Pero el día que le traen la balanza todos se van a dar cuenta que es un estafador. Es como la Iglesia Católica, dice, ¿cómo saben que los papas son de Dios? Porque nosotros lo decimos. ¿Cómo saben que los papas son infalibles? Porque nosotros lo decimos. Porque un mismo papa declaró, hizo una doctrina, hizo un dogma de que la voz papal o la autoridad papal es infalible. Cuando ellos dictan doctrina, no tiene falla. ¿Quién lo dijo? Un papa. ¿De dónde lo sacó? De él mismo. O sea, es como el panadero sin balanza. ¿Cómo sabe que esos 3 panes son qué? Porque yo lo digo. ¿Cómo sabe que un papa es infalible? ¿Qué responde el papa? Porque yo lo digo, porque la Escritura no está. Entonces, el punto es que en esta tierra estamos, si se puede decir, sujetos o podemos caer en el engaño o ser engañados. ¿Por qué? Porque somos humanos, hasta la persona más, como dice el dicho, al mejor cazador se le puede escapar la liebre. Aún la persona más astuta, más inteligente, más sagaz, puede ser engañada. Entonces, desviarse de la verdad, como dice Santiago 5:19, engañar. Entonces, esta palabra plana de que habló Jesús, habla de no dejarse descarriar o desviarse de la verdad. La otra palabra que es para engañar es, vamos a buscar en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice la gloriosa palabra de Dios. 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí la palabra que se usa es exapatado, que también se usa en 2 Corintios 11:3, cuando habla que el diablo engañó a Eva, y en 2 Timoteo 2:14, que también habla exapatado, y en Filipenses 2:8. En todos estos versos, 4 versículos, se usa en el griego la palabra exapatao, que es engañar completamente. Entonces dice 2:3, que nadie os engañe en ninguna manera. Nadie nos engañe, nadie los envuelva, así como esa palabra se usa como cuando la serpiente engañó a Eva, que la envolvió completamente de tal manera que Eva no tuvo escapatoria. O sea que como que teje alrededor. Es lo que hace el señor alcohol, el señor Plasencia, toda esta caterva de gente que idólatra, oscura, diabólica, que engaña a la gente, la rodea con todas sus mentiras, día tras día. Y es como que el trabajo que hizo la serpiente con Eva. Porque seguramente dice que charlaban, que no hablaban, la serpiente y Eva
no es que de repente empezó a hablar con la serpiente y la serpiente, no, la serpiente fue trabajando día a día, dice que la envolvió completamente con su engaño. La palabra exapatao del griego es seducir completamente, o sea, la sedujo. Es como un enamoramiento, es lo que hace, por eso el señor Alarcón en algunos se hace llamar el seductor, o puede ser cualquiera. Lo nombramos el Señor porque es el más expuesto y para que se tenga claridad en la ilustración que se hace. Se hace llamar el seductor. Y no es otra cosa que el espíritu del diablo. Seducir las almas así como la araña teje su telar hasta que llegan las víctimas y quedan pegadas en su tela. Y eso es lo que hace el señor Alarcón. Día tras día teje alrededor de los católicos. Y llega un momento dado que los católicos no se pueden mover y le tienen que decir todo que sí. Y como la araña no tiene, digamos, no tiene refrigerador o heladera, tiene a sus víctimas vivas y se las va comiendo de a poquito. Le da a sus crías, pero la mosca o el mosquito o el insecto que caiga permanece vivo y la araña se la va comiendo de a poquito. Es lo que hace el señor Alarcón, el señor Plasencia y toda esta gente, los apologetas católicos, o lo que sea, cualquier secta. Van comiendo de a poquito a sus víctimas porque están atadas. Uno puede hablar con ellos y están completamente adormecidos porque se le aplica el animal, la araña le aplica como una anestesia, digamos la mosca o cualquier insecto que caza con su tela de araña, y la mosca está ahí como adormecida, está anestesiada. Y eso es lo que hace esta gente, anestesia a sus víctimas. El señor Alarcón anestesia a sus víctimas y se los va comiendo de a poquito. Entonces esta palabra exapatao significa seducir completamente, así como la serpiente sedujo a Eva día tras día y la enamoró, si se puede decir, porque esto, como se dice, es seductor, enamoran a sus víctimas y las adormecen. Por eso una persona enamorada es una persona como adormecida, porque cuando una persona se enamora, se le activa lo que se dice la dopamina, o sea que se produce en su interior es como la hormona de la felicidad, la dopamina. Entonces la persona está como en el aire cuando está enamorada. Y es lo que le sucede a las víctimas. Los enamora, por eso son seductores. Enamoran, entonces la elevan a la persona a un éxtasis, a una alegría, a una felicidad interna. Se sienten bien, no sienten cansancio. Por eso cuando una persona está enamorada, trabaja más, está feliz, tiene proyectos, etcétera. ¿Por qué? Porque está activada esa hormona de la felicidad que le da el enamoramiento. Y esto es lo que hace esta gente. La enamora a la gente y la gente queda como extasiada. Y siempre quieren escucharlo, etcétera. Entonces así lo van envolviendo de tal manera que no se pueden mover ellos. Por eso la palabra exapatao significa seducir completamente, enamorar completamente a sus víctimas. Engañar totalmente, seducir. Vamos a 2 Corintios 11:3, que es lo que dijimos, es la misma palabra que se usa para engañar. 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Engañó a Eva, dice 1 Timoteo 2:14, cuando habla de que la mujer no puede enseñar en la iglesia. Dice, Adán no fue engañado, dice, y usa otra palabra distinta que ha exapatao. O sea, Adán dice no fue engañado. Usan la palabra de engañar, simplemente de engañar, algo simple. Pero cuando habla de Eva, habla de engañar completamente. Exapatao. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, se da a entender que la serpiente quiso engañar a Adán, pero no pudo con Adán. No lo pudo envolver.
porque Adán era la cabeza, digamos. Pero cuando la serpiente quiso engañar a Eva, sí la pudo envolver completamente, o sea, la sedujo y Eva entró en un éxtasis, como en una nube cuando una persona está enamorada, y cuando una persona está enamorada, por eso es como que pasa a otro plano, digamos, la otra persona se transforma en alguien muy especial. Entonces dice que la serpiente la engañó completamente a Eva y Eva obedeció a la serpiente y comió del fruto. Por ahí entró el pecado. Entonces, esa palabra que habla allí de engañar, Jesucristo dijo, no os, que nadie os engañe. Filipenses 2.8 también habla de la misma palabra, exapatao, que significa estando, Colosenses 2.8. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Acá habla de las tradiciones de los hombres. Una cosa es las tradiciones de los hombres, otra cosa es las tradiciones de Dios, o la tradición de Dios. La tradición de Dios está en las Escrituras, la tradición de los hombres está en el aire. Y si la tradición de los hombres estaría escrita, no tiene ningún poder, ninguna autoridad. Entonces, mirad que nadie os engañe. Habla de exapatao, o sea, mirad que nadie los envuelva como la serpiente envolvió a Eva. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Por eso el catolicismo, si puede por el catolicismo mismo, nunca usa la Biblia, porque es todo filosofía, todo silogismo, todas estrategias gramaticales, etcétera, todo para confundir al oyente y hacer creer que la fe católica es verdadera. Entonces dice, mirá que nadie se engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. Ellos dicen que la tradición de los hombres es la tradición apostólica. No, la tradición apostólica tiene un límite que son las Escrituras. Lo dijo el mismo Pablo. Si alguien se enseña otro evangelio diferente al que nosotros mismos o nosotros hemos anunciado, sea anatema. Ahí termina la tradición apostólica. En las Escrituras tiene un límite. No es que siguió, dice. El Señor Jesucristo dijo, el que los oye a usted, a mí me oye. No le dijo, el que los oye a usted y a sus discípulos, a mí me oye. No, dijo, el que los oye a usted. Es un círculo cerrado. El círculo apostólico no tiene fisura. Nadie puede entrar y nadie puede salir. Por eso es sola escritura la iglesia. Porque la tradición de Dios está en las Escrituras. Ahora la tradición de los hombres vuela por. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, tenemos que estar atentos a esta situación de que nadie os engañe, diciendo que la iglesia es falible, o sea, puede haber equivocaciones, y no solamente equivocaciones, sino como sucede en las sectas, que se levantan líderes falsos, lobos, con piel de oveja. Lo vamos a leer allí, que ya, 2 Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esto es otra cosa que lo que sucede en el catolicismo romano. Se disfrazan como apóstoles de Cristo y otras sectas que se hacen llamar apóstoles, cuando el grupo apostólico ya está cerrado, porque si habría... ¿Por qué? ¿Por qué está cerrado? Porque Cristo está en los cielos, Cristo está a la diestra del Padre, el evento ya pasó. Porque el círculo de los apóstoles son los testigos, los que vieron a Cristo, los que trataron personalmente con Cristo. Ahora Cristo eso está cerrado. No hay nuevas revelaciones ni nuevas doctrinas. La doctrina que está en las Escrituras está completa, no se necesita nada. El catolicismo romano dice que está incompleta, que falta la Asunción de María, que falta tantas doctrinas como el purgatorio, el rosario, toda esa montaña de herejías. Dice que falta. Quieren respaldarlo con las Escrituras, pero no tienen ni pie ni cabeza, no lo cree nadie, ni los mismos católicos creo que lo creen. Entonces, dice, porque estos son falsos apóstoles. ¿Por qué se llama falsos apóstoles? Porque no hay más apóstoles. Los testigos
fueron los 12 discípulos más Pablo, ellos son los designados para dictar doctrina, los cuales ya están muertos. Al estar muertos nos quedan sus escritos y esa es toda la autoridad, no hay más nada. Lo que después se pueda interpretar corre a responsabilidad del que interpreta. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, porque estos son falsos apóstoles, o sea, quiere decir que no hay más apóstoles. Cuando se llama a un papa, dice que es un papa, un apóstol, un sucesor de Pedro, no puede ser eso nunca, jamás. Porque Pedro no podía nombrar otro apóstol. Ya lo dijimos millones de veces. Un policía, un policía legal, hizo los cursos, estudió, hizo toda la capacitación física, mental, psiquiátrica, psicológica, y salió todo bien y es un policía hecho y derecho. Como pasó con Pedro. Pedro era un apóstol hecho y derecho, nombrado por Cristo, conoció a Cristo, todos los pormenores de Cristo, anduvo 3 años y medio, se dice, con Cristo. Él era un apóstol de verdad, pero él no podía nombrar a nadie apóstol. Cuando lo nombró a Matías, que salió, que se lo inventó él, Dios lo borró a Matías, o sea, no le dio ningún lugar a Matías, porque Matías no era apóstol, nunca fue apóstol Matías, por más que lo nombre Pedro y los 12 apóstoles y Pablo y todo, nunca fue apóstol ni iba a ser apóstol, porque lo que tenía que nombrar apóstol era Jesucristo, Dios mismo tenía que nombrarlo apóstol. Lo mismo hablamos del policía, es el ejemplo. La ilustración, hablamos de un policía hecho y derecho que hizo todos los cursos, es un policía, pero él no puede hacer policía a nadie, no puede llegar a la casa y agarrar al hermano y decir, bueno, a partir de ahora vos vas a ser policía, no puede hacer eso, es imposible. Es lo que sucede con la sucesión apostólica, eso no existe. ¿Por qué? Porque Jesús, el que nombraba, no estaba más en la tierra, estaba a la diestra del Padre. Al estar a la diestra del Padre, no hay más apóstoles. Después él nombró a Pablo de forma especial y lo llamó al apostolado, a ser apóstol, a dictar doctrina, porque el que autorizaba a dictar doctrina era el mismo Jesucristo, diciendo, lo que lo oye usted, a mí me oye. Él les da la autoridad, Cristo les da la autoridad, de ahí en más no hay más nada. Después, Cristo le dice, el que lo oye a usted, a mí me oye, pero ellos no podían nombrar a nadie apóstol, nadie. Es lo del policía. Nadie puede nombrar, un policía no puede nombrar a nadie policía. Eso tiene que venir por otros canales, tiene que venir por autoridades legítimas para ser un policía, o sea, respaldado por el gobierno, respaldado por el mismo presidente. Tiene que cumplir todos los requisitos que se requieren para que sea policía. Y en este caso, para ser apóstol, tenía que estar con Cristo, que Cristo los nombre apóstoles, porque muchos anduvieron con Cristo, pero ¿quiénes fueron los apóstoles? Los que fueron ordenados, los que fueron nombrados por Cristo, como dice en 10, allí de Mateo, y en Lucas, que él pasó toda la noche orando y cuando se levantó llamó a sus 12 apóstoles. Fueron nombrados por la boca de Dios. Entonces esos son legítimos apóstoles, pero ellos no podían nombrar a nadie apóstol. ¿Por qué están las escrituras allí de Hechos 1, cuando del 15 en adelante, que Pedro se iluminó en la carne y dijo, bueno, hay que elegir un apóstol, hay que hacer un apóstol, hay que crear un apóstol, porque acá hay un hueco, Judas se suicidó, ya no está entre nosotros, así que hay que crear un apóstol. Entonces agarraron y lo tiraron a la suerte. Lo tiraron a los dados, como se dice en la palabra griega. Lo jugaron a los dados a ver quién le tocaba. Resulta que está bien. Yo también puedo decir, me levanto mañana a la mañana y digo, soy el presidente de la nación. Eso lo puede hacer cualquiera. Lo que hizo Pedro lo puede hacer cualquiera. El punto es que no tiene ninguna validez. Lo que hizo Pedro no tiene ninguna validez, por eso están las escrituras, para decir que la sucesión apostólica no existe. Pedro no podía nombrar a nadie apóstol. Nadie podía tener esa autoridad que tenía él, porque eso es intransferible. No lo podía transferir. Es lo del policía que quiere transferir su autoridad ante la sociedad a otro civil o a un civil. No lo puede hacer. Y
Pedro no podía transmitir, no podía transferir su apostolado. ¿Por qué eso? Porque lo dice la misma palabra en 4:11. Él mismo constituyó apóstoles. ¿Quién lo hizo? Cristo. Entonces dice que son falsos apóstoles. Los papas son falsos porque son elegidos por los hombres. Para que sea verdadero, un apóstol tendría que haber vivido con Cristo 3 años y medio, que Cristo lo nombrara, que Cristo lo ordenara, que Cristo le diera la autoridad para dictar doctrina, que viera su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos, y ahí es apóstol. El punto es que ni siquiera los de la época de ellos tenían la autoridad apostólica, sino solamente que aquellos que fueron ordenados. Usted imagínense los papas, ¿quién los conoce? Los papas no los conoce nadie. Ellos mismos dicen que los eligen los hombres, y si los eligen los hombres son ilegítimos, no tienen ninguna legitimidad. Todo lo que se está viviendo ahora con el Papa, todo eso es un circo, eso no existe, eso es una pantomima. El diablo se ríe cruzado de piernas mirando a los católicos como hay un Papa, eso está todo en la mente de ellos, en la imaginación de ellos, que es el representante de Cristo. Cristo ni los conoce ni sabe lo que están haciendo los católicos. Entonces dice el versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Son disfraces, son disfrazados, son gente disfrazada. Es lo mismo, o volvemos a lo del policía. Y que yo me compro una gorrita de policía, un uniforme de policía, zapato de policía, un bastón, un silbato, no sé. Que usted quiera, una radio, un arma, y salgo a la calle diciendo que soy policía. Cuando me descubren me llevan preso. Es lo mismo que le pasa a esta gente. Esta gente se disfraza, como lo dice el mismo apóstol, como ministros de justicia. Ellos se disfrazan como ministros de justicia. Me puede suceder, como le puede suceder a cualquier persona que le agarra esta locura de decir, bueno, mañana soy policía, me visto de policía y salgo. Cuando la gente me pide información, yo no tengo la menor idea de nada, porque un policía está preparado, digamos, para tratar con la sociedad, tiene cierto estudio, cierta capacitación para ayudar a los civiles. Pero yo no tengo ninguna capacitación. Como se le preguntó al Papa, ¿a qué vino Cristo? Dicen que el Papa era el pastor, ¿no?, de la iglesia, y él eso que no sabía, porque no hay respuesta, dice. Y si yo me disfrazo de policía, me preguntan dónde está el colegio más cercano, por ejemplo, para que la gente se pueda ubicar, porque yo soy una persona que ayuda a los civiles, porque tengo la investidura policial, y ni siquiera sé dónde está la escuela más cercana. Porque no soy policía, no estoy preparado para eso. Cuando al Papa se le pregunta a qué vino Cristo y no sabes, porque no es ministro, no es maestro, no es cristiano, no lee la Biblia, nunca leyó la Biblia. Se dice que hay papas que nunca tocaron la Biblia. Usted imagínese lo que es esta mentira. Entonces, cuando se dice que la iglesia es infalible, porque hay una mezcla acá entre magisterio e iglesia. Los católicos mezclan, por supuesto. Dicen que todo lo que Jesucristo le dijo a los apóstoles se lo dijo a la iglesia, si la iglesia no existía. Cuando habla, por ejemplo, en Mateo 28, 19, dice que se lo habla a la iglesia, si la iglesia todavía, la iglesia tenía que bajar el Espíritu Santo. Le dijo, váyanse a Jerusalén y esperen ahí la investidura del poder. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 11 discípulos, faltaba Judas. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto ella hace discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién se lo dijo? A los apóstoles. Los apóstoles era el canal para comunicar al mundo, no la iglesia, porque en la iglesia hay de todo, en la iglesia hay nuevo, viejo, de todo hay, algunos sabios, otros que no entienden mucho, hay de todo en la iglesia de Jesucristo. Pero en el magisterio, que son los apóstoles,
están los escogidos por Dios, por Jesucristo, para que dicten doctrina y que comuniquen al mundo quién es el Dios verdadero. Por eso en 17:20 de Juan dice que por la palabra de ellos, no de la iglesia, de ellos. ¿De quién? De los apóstoles. No de la iglesia, de los apóstoles. Nosotros aprendemos la doctrina de quién es el verdadero Cristo por medio de ellos. Por eso la iglesia verdadera es solo escritura, porque en las escrituras están los verdaderos maestros. Aunque en la iglesia hay verdaderos maestros, por supuesto, sí se atienen a la doctrina apostólica. Por supuesto que los maestros, evangelistas y pastores se pueden equivocar, porque somos todos humanos. Pero todos vamos a las escrituras. Si algún maestro de la palabra se equivoca, se puede corregir mediante las escrituras. Hay alguien, un magisterio que es infalible, que es el grupo apostólico con Pablo. Por eso Pablo dijo, yo fui constituido predicador, maestro y apóstol a los gentiles. Yo fui constituido, yo como perito arquitecto puse el fundamento y fíjese cada uno cómo sobreedifica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo infalible está en las escrituras. Después, el magisterio que se puede llamar el magisterio vivo, que toma, como hablamos de Felipe, como hablamos de Priscila y Aquila, como hablamos de Timoteo, que ellos que están fuera del círculo apostólico, pero toman de la doctrina apostólica, que ellos son una figura de lo que es el magisterio, que se llama el magisterio vivo. El magisterio vivo son aquellos que están fuera del círculo apostólico. El círculo apostólico es un círculo cerrado, nadie puede entrar y nadie puede salir. Están los 12 apóstoles, Judas se suicidó, más Pablo. En ese círculo, por supuesto que no todos escribieron ni dictaron doctrina. Está Pedro, está Juan, está Pablo. Y los demás, los que tomaron, Lucas, Marcos, Santiago y Judas, tomaron de la enseñanza apostólica. Pero todos tomamos, nos nutrimos de los apóstoles, porque lo dijo Cristo. Por la palabra de ellos, el mundo conocerá al verdadero Cristo, al Salvador del mundo, en el cual, si el ser humano cree en ese Cristo que enseñan los apóstoles, son salvos. Entonces, hay una mezcla entre magisterio e iglesia. Entonces el catolicismo dice que la iglesia no tiene autoridad, la iglesia no es maestra, la iglesia es alumna, la que aprende y anuncia el evangelio. Los únicos que tienen esa autoridad para dictar doctrina son los apóstoles, pero los apóstoles están muertos. Aún Pablo dijo, sí, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser maestro, predicador y apóstol, les enseño o les anuncio un evangelio diferente del que ya les enseñé, del que ya les anuncié. Declárame a mí también anatema. Toda la inspiración, Dios inspiró para que ellos escriban, y está acá en las Escrituras. Fuera de eso no hay nada. Lo dijo el mismo apóstol Pablo, el grandísimo apóstol Pablo, dijo, si aún yo mismo enseño, me agarra la locura, se me cruzan dos cables y empiezo a enseñar a la Asunción de María, al purgatorio, es decir, declárenme anatema, lo dijo Pablo. Él no tenía ningún temor de decir que si él le agarraba una locura, un problema senil o algún problema de la vejez, que no lo dejen predicar. Por eso es lo que decía Pablo, no dejen predicar a los que enseñan un evangelio diferente. Si yo mismo les enseño un evangelio diferente del que les anunció, sáquenme a mí también, no me dejen predicar, tápenme la boca. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que la iglesia es la alumna, la iglesia es la que aprende, por eso todo está en las Escrituras. Lo que hace el catolicismo romano diciendo que ellos pueden ser maestros, cuando los maestros están en las Escrituras. Esa es la aberración.
Ellos dicen que pueden dictar doctrina, pero eso ya está cerrado. Nadie, lo dijo Pablo, está cerrado. Si alguno nos enseña otra cosa de lo que nosotros les hemos enseñado, o sea, anatema, está cerrado eso. Se puede decir, el canon está cerrado, no hay más revelación. La revelación está en los apóstoles. Por eso Juan dijo, nosotros, los apóstoles, tenemos la verdad. ¿Por qué? Porque eran los testigos. Si usted ve un hecho, que solamente usted lo ve, usted puede decir, yo tengo la verdad. ¿Por qué? Porque usted vio el hecho, porque usted fue testigo. Es lo que decía Juan, lo que decían los apóstoles. Nosotros, los apóstoles, tenemos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ser testigos del Dios verdadero, de Cristo, le dijo. Nosotros hemos conocido al Dios verdadero y estamos en el verdadero, dijo Juan. ¿Por qué? Porque eran testigos. Nadie puede ocupar ese lugar. Si usted ve un hecho, usted solo ve un hecho y tiene que comparecer ante un juzgado o ante un juez o ante una corte, usted tiene la verdad. Porque usted solo vio el hecho. Aparte de usted, nadie. Eso es lo que le pasaba a los apóstoles. Ellos estuvieron con Cristo, ellos fueron ordenados por Cristo, escucharon la voz de Cristo que los nombró apóstoles para que dicten doctrina. ¿Cuál es esa doctrina? El Dios verdadero. Como dice en 4.11, el magisterio. Vamos a ver 4.11. Ese es el magisterio. Y ese magisterio, ¿qué enseña? El conocimiento del Hijo de Dios. Por eso el magisterio católico es falso, porque ellos no enseñan el conocimiento del Hijo de Dios. Ellos enseñan otra cosa. Ellos enseñan el conocimiento de sus dioses. Dice, el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe se produce por medio de la sola Escritura. Si alguno interpreta mal la Escritura, no es culpa de la Escritura, ni es culpa de Dios, ni es culpa del Espíritu Santo. Porque hay gente que interpreta a su manera. Por eso dijo Pedro que las Escrituras no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nos debemos atener a la enseñanza apostólica. Tenemos que esforzarnos por pulir la doctrina, porque la doctrina se va puliendo día tras día, minuto tras minuto, año tras año. Son como un perfeccionamiento, como un profesional que un doctor y después tiene un doctorado, una licenciatura, es licenciado, perdón. O sea, va haciendo más cursos, va aprendiendo más, va profundizando más, y así es la doctrina. ¿En qué es la doctrina? El conocimiento del Hijo de Dios, no hay otra cosa. Lo único que nosotros aprendemos y nos esforzamos y anhelamos conocer más al Hijo de Dios. Entonces, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios por medio de un magisterio. O sea, todos fuimos a la escuela y sabemos que había un magisterio, había maestros, había profesores, había académicos, había gente preparada que nos enseñaba o nos enseñó. Y ese magisterio, nosotros dependíamos de ese magisterio para aprender algo, una materia. En este caso, el magisterio, el verdadero magisterio, o sea, los testigos que estuvieron con Cristo, porque nadie más le va a poder enseñar el conocimiento del Hijo de Dios si no son los apóstoles. Pablo también estuvo con Cristo, lo profetizó a Ananías, le dijo cuando Ananías le oró, le dijo que por la boca de Cristo él iba a oír el Evangelio. Y ahí Pablo aprendió del mismo Dios, así como los apóstoles aprendieron de Cristo en persona, Pablo también aprendió de Cristo en persona. Como dice en 2 Corintios 12, que él fue, dice, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero él estuvo en el paraíso y escuchó palabras inefables que a ningún hombre se les ha dado a conocer. Entonces el punto son los testigos, o sea, lo que ellos pueden enseñar, nadie lo puede enseñar.
Ese es el punto. O sea, si se quiere inventar otro magisterio, no se puede. Es como le dijimos al testigo. Usted vio algo. Usted solo vio algo. Usted es testigo de algo, de un hecho. Va a una corte, va a un lugar, a un juzgado, donde tenga que testificar. Usted tiene la verdad. Y aparte de usted no hay más nadie. Si alguien se presenta y dice, yo también vi el hecho, pero miente, inventa. Porque el único que tiene la verdad, o sea, puede haber una discusión, etcétera, pero el que tiene la verdad es usted, porque el único que estuvo ahí fue usted, y usted sabe que fue usted, y Dios sabe que fue usted, que no hay nadie que vio el hecho. La otra persona inventa. Por eso los papas y todo el magisterio católico son testigos falsos, que hablan de cosas que no vieron. Por eso el Señor Jesús dijo que nadie os engañe. El mismo Pablo dice que nadie os engañe con filosofía de hueca sabiduría humana, de tradiciones de hombres, de rudimentos. Todo lo que son tradiciones de hombres, como habla el catolicismo romano, son falsos testigos, o sea, personas que no estuvieron en el lugar del hecho. Por eso Juan dijo, nosotros los apóstoles tenemos la verdad porque nosotros estuvimos con Cristo y Cristo nos nombró a nosotros para que dictemos doctrina. Lo dice la misma palabra, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, los que pueden edificar son los apóstoles. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, el magisterio viviente, como hablamos de Timoteo, de Priscila, Aquila y Felipe, que es un ejemplo simplemente de aquellos que predicaron la palabra, enseñaron la palabra, dictaron doctrina, en el sentido de que tomaron de los apóstoles directamente la doctrina. Pero la fuente eran los apóstoles. Hay un magisterio vivo, pero ese magisterio vivo, contemporáneo, los que enseñan la palabra, los que predican la palabra, se toman, al igual que Timoteo, Priscila, Aquila y Felipe, de los apóstoles. No hay salida, digamos. No se puede salir de ahí. Si usted estudia arquitectura con académicos, profesores, personas preparadas para enseñar arquitectura, usted no puede salir a inventar cosas. Usted tiene que atenerse a lo que se le enseñó. Y un día le van a dar el título de arquitecto, pero no puede andar inventando cosas. Usted tiene que atenerse a las normas, porque hay normas, hay leyes a las cuales usted tiene que atenerse para poder edificar bien. Por eso Pablo decía, yo como perito arquitecto, como sabio, como gobernante artístico, como dice la palabra en el texto original del griego, como gobernante artístico, como el jefe de la obra, porque el punto es que Pablo fue puesto como jefe en la edificación de la obra o de la perfección de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo fue puesto como jefe. No Pedro, Pablo. Pablo dijo, yo como perito arquitecto. Por eso Pedro mismo decía así en 3:15 y 16 de segunda de Pedro que había cosas que él no entendía muy bien. Pedro era un grandísimo apóstol también, al igual que Pablo, pero el que fue puesto como jefe fue Pablo. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Mire cómo sobreedifica cada uno, dijo. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque la iglesia puede fallar, porque la iglesia es alumna, la iglesia está aprendiendo. La iglesia está aprendiendo constantemente, porque estamos fuera del círculo. Después, fuera del círculo apostólico, está el círculo del magisterio viviente, que se puede decir. O sea, los que están vivos, que explican la doctrina de los apóstoles a la iglesia. Ese magisterio viviente se tiene que tener, como lo expresa bien en 2 Timoteo 2:2, todo lo que has oído de mí, le dice Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Pero la fuente era Pablo. O sea, había un Timoteo que era, se puede decir, un nexo entre Pablo y el pueblo, o Pablo y los otros maestros de la palabra. Timoteo hacía de nexo, que es el magisterio viviente. Pablo en ese momento estaba vivo,
Entonces podía hablar directamente con Timoteo. Ahora Pablo está muerto. Y Pablo habla con nosotros, le dice, lo que has oído de mí, bueno, se lo podía decir a Timoteo, pero si Pablo habla con nosotros, Pablo, y nos dice que tengamos cuidado cómo sobreedificamos, como dice en 3:10. Yo soy el maestro, dice Pablo. Por eso Jesucristo, allí cuando hablan el rico y Lázaro, le dice, Abraham le dice a Moisés y a los profetas óiganlos a ellos. 16:30, vamos a ver. Para Lucas 16:30. Las palabras exactas. Para ver que la iglesia es una escritura y que gracias a las escrituras los profetas, los apóstoles están con nosotros en el sentido de que dice acá está, 29. Entonces le dijo al 27, dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Le decía el rico a Abraham, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos. Como si Moisés y los profetas estuvieran vivos cuando ellos estaban muertos, los profetas y Moisés. Sucede lo mismo con nosotros oímos a los apóstoles por medio de las escrituras. No necesitamos un magisterio, digamos, como el católico romano, que ellos dicen que son el magisterio al cual la humanidad se tiene que atener para entender la doctrina, porque ellos le van a enseñar la Asunción de María, Purgatorio, Rosario, etcétera, toda la falsa doctrina. Entonces, por eso Abraham era solo escritura, Jesús era solo escritura. Todo está en las escrituras. Cuando nosotros vamos a la escritura, eso es como que estuvieran vivos, en el sentido que dice, a Moisés y a los profetas tienen. Pero si ellos estaban muertos, ¿cómo los van a tener? Óiganlos, dice. Por eso es la escritura. Porque ellos están, el magisterio, el verdadero magisterio, digamos, verdadero en el sentido de que ellos son los maestros. Pablo dijo, yo soy maestro, predicador y apóstol. Yo fui constituido, yo fui puesto por Dios, por Cristo, en medio de la iglesia para enseñar a la iglesia el conocimiento del Hijo de Dios. Óiganlo, dice. Pero ¿cómo lo sabéis si están muertos? ¿Qué quiere decir eso? Sola escritura, que ellos están vivos en las escrituras. Yo puedo oír a Pablo, o sea, Pablo me puede enseñar a mí por medio de las escrituras. O sea, hay maestros contemporáneos, porque todos necesitamos maestros, todos necesitamos ser enseñados, todos necesitamos reglas, digamos, porque el maestro es alguien que ha caminado antes que nosotros. Nadie, como se dice el dicho popular, nadie nació sabiendo. Todos necesitamos ser enseñados. Aún en la iglesia de Jesucristo nos convertimos a Dios, creemos en Dios, Dios nos da el nuevo nacimiento y a partir de ese momento empezamos a ser alimentados por maestros de la palabra. Hay buenos, malos y falsos maestros, hay de todo. Pero si tenemos la bienaventuranza de tener maestros verdaderos y legítimos, aunque todos se pueden equivocar, pero un maestro verdadero, un maestro honesto, un maestro responsable, vamos a ir creciendo en la palabra. Todos necesitamos ser instruidos, todos. Pero llega un momento que Pablo le dice, o el escritor a los hebreos le dice, ustedes ya tendrían que ser maestros y no estar tomando leche todavía. O sea que todos aspiramos un día también a enseñar la palabra como un día nos enseñaron a nosotros. Entonces hay una gran responsabilidad en los que enseñan la palabra, lo decía el mismo Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes porque recibirán mayor condenación. Porque el maestro se le exige más. ¿Por qué? Porque se da a enseñar. Entonces, nosotros tenemos a los profetas, tenemos a Moisés y tenemos a los apóstoles, tenemos al Cristo mismo, por medio de las escrituras. Óiganlos como si ellos estuvieran vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos acceder a un magisterio escritural, o sea, nosotros podemos acceder a los testigos, o sea, a los apóstoles.
Ellos son los testigos, los que tienen la verdad, los que estuvieron con Cristo, los que fueron autorizados por Cristo a hablar doctrina. Entonces tenemos toda la seguridad de que esa es la verdad. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con Cristo. Entonces, para no caer en el engaño, tenemos que ir a los testigos, que son los apóstoles, y ellos están en las Escrituras. Y vamos a ir terminando, hay muchos versículos, preciosos versículos, pero vamos a 10, Hechos 10, 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. O sea, Pablo llama a todos los obispos, a los líderes, a los supervisores, a los episcopos, para que tengan cuidado por ellos mismos, porque él mismo lo recalcó muchas veces. Yo soy el perito arquitecto, yo estuve con Cristo en el cielo, en el paraíso, él me habló directamente, me explicó el Evangelio. Yo fui puesto por jefe, por responsable de la doctrina en la iglesia, Pablo. Entonces le dice, mirad por vosotros. O sea, le está haciendo una recomendación a los obispos, porque los obispos ni eran testigos, porque eran paganos, se puede decir, sí eran paganos, o sea, no eran judíos. Entonces nunca tuvieron con Cristo ni lo conocieron nunca a Cristo. Lo conocían en el Espíritu porque habían creído y habían nacido de nuevo, pero como Pablo lo conocían, no lo conocían ellos. Entonces dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Porque él les decía que tengan cuidado con lo que enseñaban. Porque el que podía enseñar bien era Pablo, porque Pablo era testigo. Él podía enseñar bien. Es lo mismo del hecho que decimos. Si usted vio un hecho, usted puede explicar con lujo de detalles lo que pasó. Pero una persona que no estuvo en el lugar no puede hacer eso. Porque el único que puede explicar con detalle todo lo que pasó con letras y colores es usted, porque usted estuvo en el lugar. Es lo que pasaba con Pablo, con Pedro, con los apóstoles. Ellos podían explicar con letras, colores, números, alto, bajo, profundo, etcétera. Podían explicar todo ello porque ellos eran testigos, ellos habían estado en el lugar. Por eso Pedro le decía, nosotros no vinimos con cuentos a ustedes, nosotros vinimos como con el conocimiento del verdadero, porque nosotros estuvimos en el monte, lo vimos transfigurarse, lo vimos que hablaba con Moisés, con Elías, escuchamos la voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Nosotros no nos contó nadie esto, nosotros lo hablamos de primera mano. Entonces lo que está en las Escrituras es lo verdadero, lo que habló Pablo es lo verdadero. Entonces por eso le hacía la recomendación a los obispos, aunque eran obispos verdaderos, no como el magisterio católico que dice que lo eligen los hombres. A estos obispos los puso el Espíritu Santo. Y si el magisterio católico no los pone el Espíritu Santo, como dice la Iglesia Católica, los ponen los hombres, significa que son falsos. No son estos obispos. Entonces Pablo hace la recomendación de que tengan cuidado por ellos mismos. Que no se dejen engañar, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, lo dijo Pablo. No se dejen engañar, no se dejen envolver por la serpiente. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mí, cuando el apóstol se ausenta, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Por eso la Iglesia Católica y esta gente niega la sola Escritura, porque en la Escritura está Pablo. O sea, alejan a Pablo del pueblo. Porque dice Pablo, cuando yo me vaya, cuando esté en mi ausencia, o yo esté ausente, entrarán los lobos rapaces. ¿Por qué discuten la sola Escritura? Porque en la sola Escritura está Pablo. Y ellos, a sacar a Pablo de la ecuación, pueden hacer lo que quieran. Por eso la iglesia verdadera es sola Escritura, porque en la sola Escritura está Pablo. Y él dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso hay tanta lucha, el señor Alarcón lucha tanto contra la sola Escritura, el señor Plasencia lucha tanto contra la sola Escritura, porque en la sola Escritura está Pablo. Y al sacar a Pablo del medio, se les allana el camino. Son lobos rapaces. Al no estar el pastor, entran los lobos. Pero cuando viene la Escritura, viene Pablo
y se lo pone a Pablo como el maestro en la iglesia, los lobos tienen que salir huyendo. Entonces, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Te observen, cuando no está Pablo, cuando no está la Escritura, se levantan hombres que hablan cosas perversas, o sea, pervertidas, pervierten el Evangelio, como dice allí en Gálatas 1:6, allí lo habla Pablo, un Evangelio pervertido, un Evangelio degenerado, un Evangelio oscuro. Dice para arrastrar tras sí a los discípulos, o sea, arrastran aún a los mismos discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué? Porque él era el testigo, el que predicaba el verdadero Cristo, Pablo. Aún los mismos discípulos de Pablo se podían equivocar. Le dice, mirad por vosotros mismos, tengan cuidado. Se lo dijo al mismo Timoteo, Pablo, que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina. Dice el versículo 32, dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios. Pablo se iba y encomendaba a la iglesia a Dios. No se lo encomendaba a Pedro. ¿No? Bueno, ahora los dejo en manos de Pedro. ¿Dónde estaría Pedro? Nada que ver. Por eso Pedro no es el pastor de la iglesia, porque Pedro está muerto. Pedro, ¿cómo va a ser el pastor? Es como te pone un jefe, pero se muere y ya no está mal jefe. Aparte, nunca Cristo lo nombró jefe. Cristo lo restauró cuando habla en 21:15 de Juan. Le restauró porque Pedro se volvió a la pesca. Entonces había una cosa de oficio. O sea, Pedro volvió a su oficio, pero Jesús le restauró, le dijo, no, tu oficio ahora que yo te llamé es ser apóstol. Ese es tu oficio, ser pastor de las ovejas, de mis ovejas, las que yo gané con mi propia sangre, le dijo Cristo. Pero no lo puso como papa o como el jefe de todos los apóstoles. Dice, aparte había 7 discípulos nomás. No estaban todos los apóstoles, ni Pablo, no como dice que los puso encima de todos los apóstoles. No, nada que ver, eso es absolutamente falso. A Pedro le restauró el oficio pastoral o el oficio apostólico. Es una cuestión de oficio, no es que él lo puso como papa o como pastor de toda la iglesia. Eso son las locuras del catolicismo. ¿Por qué? Porque son idólatras. Necesitan ídolos, necesitan otros dioses, necesitan divinizar a Pedro. Y ahora, hermanos, encomiendo a Dios. Entonces, Pablo cuando se va, los encomienda a los salvados, justificados, lavados, santificados. ¿Los encomienda a quién? A Dios. Se va el apóstol y ellos quedan, entre comillas, como a la deriva, ¿no? Por eso le dice primeramente a los obispos, a los que habían, los discípulos de Pablo, dice, tengan cuidado ustedes mismos, no vayan a enseñar cosas que yo no enseñé. Por eso dice en 3:10 que cada uno mire cómo sobreedifica. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero mire cada uno cómo sobreedifica, o sea, cada uno es responsable de cómo sobreedifica. Pablo edificó bien, puso el fundamento, Jesucristo, pero ahora corre por responsabilidad de los maestros. Por eso la interpretación privada no tiene nada que ver con la sola escritura, porque cada uno puede interpretar a su manera la palabra. El asunto es seguir la verdad en amor, como dice allí en 4:15, 16 de Efesios. Seguimos la verdad, no seguimos a los hombres ni a un líder determinado, seguimos la verdad. La verdad está en las Escrituras. Aprendemos de Pablo, de los apóstoles, de Jesucristo, de los profetas, etc. Todos ellos están en las Escrituras. Hay buenos maestros que Dios levanta, en todas las épocas Dios levantó grandes maestros de la palabra de Dios. Pero todos toman de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos, los que estuvieron en el lugar. Nadie los puede superar a ellos. Nadie. Nadie puede dictar doctrina aparte de los apóstoles, ni de Pablo. Y Pablo decía, ni yo mismo puedo dictar doctrina fuera de lo que ya prediqué, o ya anuncié, o ya expuse, o ya enseñé. Ni yo mismo lo puedo hacer, dijo Pablo.
Entonces dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, había algo espiritual, algo invisible, que encomendaba a Dios, quedaban como ahí en manos de los obispos, de los episcopos, que eran, te imagínese la iglesia primitiva, una iglesia de fuego, una iglesia poderosa, una iglesia llena de hombres santos. Pero siempre había algo, siempre al no estar el apóstol se metían los lobos y hacían desastre. Entonces, y ahora hermanos, se encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, cuando habla de la palabra de su gracia, habla de las escrituras, de lo escrito, del documento. Aunque en esa época no estaba todavía el Nuevo Testamento terminado, o la Biblia completada, estaba como lo dijo Pedro. Yo me voy, también Pedro hace la misma recomendación. Que Pedro se iba, porque ahí habla en segunda de Pedro que él ya estaba a punto de dejar el cuerpo, pero Pedro les dice, tenemos también la palabra profética más segura, hablando de las escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, él les anunció en todo este capítulo 1, y viene hablando de que él iba a tener que morir, los iba a tener que dejar, así como Pablo tuvo que dejar a la iglesia de Efeso, Pedro también tenía que dejar a la iglesia. Le dice, ustedes hacen bien en tener, en aferrarse, en agarrarse con fuerza de la palabra profética más segura, que son las escrituras. La palabra profética, cuando habla de palabra profética significa escritura. ¿Por qué? Porque los profetas estaban muertos. Entonces, entendiendo primero esto, o sea, les hacía una recomendación, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Nadie se podía interpretar las escrituras fuera de la interpretación que daban los apóstoles. Eso es lo que quería decir. Todo lo que explicó Pedro era lo que ellos tenían que entender, porque Pedro les habló del conocimiento, como dice en el 16, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Es el testimonio de los testigos. Entonces, lo que ellos explicaron con respecto al conocimiento del Hijo de Dios era la verdadera doctrina. Dice, porque nunca la profecía, leemos el 20, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Cuando habla de la interpretación privada, quiere decir que nadie puede interpretar fuera de lo que explicaron los apóstoles. El conocimiento del Hijo de Dios, como dicen 4:11 en adelante de Efesios. Ese magisterio es el que da a conocer el conocimiento del Hijo de Dios para que lleguemos todos a la unidad de la fe. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que al no estar los apóstoles, el pueblo se tenía que aferrar a las Escrituras para no ser engañados. Entonces, como dijimos primeramente, hace una advertencia a Cristo, hace una advertencia a Juan, hace una advertencia a Pablo, de que no nos dejemos engañar, porque lo dijo Juan también, que han salido por el mundo muchos engañadores diciendo que Cristo no ha venido en carne. Entonces, lo vamos a dejar por acá, dando a entender que tenemos que aferrarnos, como dice Pedro, como dijo Pablo, los encomiendo a la palabra de su gracia. Pedro también los encomendaba a la palabra profética más segura. Entonces nosotros, para no ser engañados, tenemos que ir a las Escrituras, para no ser engañados. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta que el catolicismo romano y toda la secta es todo falso. ¿Por qué? Porque son falsos testigos. Los verdaderos testigos están en las Escrituras. Entonces, si nosotros no queremos ser engañados, tenemos que leer las Escrituras, estudiar las Escrituras,
memorizar las escrituras, analizar los textos, tomarnos el tiempo de leer las escrituras, pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos lleve a maestros de la palabra contemporáneos, porque, por supuesto, necesitamos ser enseñados, pero que el Espíritu Santo nos guíe a maestros verdaderos. Maestros falsos abundan para ser dulce con maestros falsos. Pero maestros verdaderos nos puede guiar el Espíritu Santo que nos expliquen, aunque no hay un solo maestro, hay muchos maestros en la iglesia, muchos maestros verdaderos. Y más con internet podemos acceder a muchos maestros, buenos maestros, grandes maestros de la palabra, que nos pueden explicar cosas que no podemos comprender así, solamente leyendo la palabra. Entonces, para no ser engañados, tenemos que aferrarnos, como dice Pedro, a la palabra profética más segura. Los apóstoles se fueron y nos dejaron la recomendación o el mandato, si se quiere, o el mandamiento de aferrarnos a las escrituras como la fuente de toda la verdad. De esa manera no vamos a ser engañados por huecas filosofías de humana sabiduría y tradiciones de hombres. Así que hay mucho para hablar, pero bueno, espero que estas palabras les sean de bendición, sean de luz, sean de entendimiento para usted, para su alma, sea alimento para su espíritu, para la gloria de Dios. Así que lo dejamos por acá, que Dios los bendiga a todos.